adoración. Se puede adorar sin verdaderamente adorar. De hecho, esto es muy común que suceda. Muchos van a adorar y llegan a la casa de Dios a adorar, pero están aquí adorando sin adorar verdaderamente. Esto quiere decir que podemos adorar a Dios en vano. Dice Mateo 15, versículos 8 y 9. Por favor, abran sus Biblias en Mateo 15. Mateo 15, versículos 8 y 9. La palabra de Dios dice lo siguiente: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran. Sus enseñanzas no son más que reglas humanas. En vano me adoran. Porque lo adoramos con los labios, pero dice, su corazón está lejos de mí. Así que sí, la Biblia lo dice y lo dice muy claro. Es una cita que Jesús hace del profeta Isaías: este pueblo me adora y me adora en vano, porque solo me alaba con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. ¿Cómo podemos ofrecer a Dios una adoración que sea aceptable? Primero, la adoración se enfoca en responder a Dios. La verdadera adoración, la adoración que sí agrada a Dios, se enfoca en Dios y en responder a lo que Él es y a lo que Él hace, a sus características. Por ejemplo, Juan, en capítulo 20, versículo 28, cuando Jesús se apareció ahí en medio de los discípulos una semana después de haber resucitado, estaban todos ahí en el cuarto, y entonces se aparece y dice: sí, soy yo, no soy un fantasma, ¿verdad? Y entonces le dice a Tomás, el famoso por representar al creyente incrédulo. Entonces se acerca a Tomás y le dice: mira, Tomás, soy yo, mete tu dedo en mis manos, ven, acércate, ahora mete tu mano en mi costado. Entonces cuando Tomás se acerca y lo toca, dice: Señor mío y Dios mío. ¿Cómo adora Tomás a Jesús? Reconociendo quién era Él. ¿Quién es? Su Señor y su Dios. La verdadera adoración es una respuesta a la revelación de Dios de sí mismo sobre nuestras vidas, acerca de lo que Él es y de lo que Él hace. Hay muchos ejemplos en la Biblia acerca de la oración, pero al final de los tiempos, allá cuando ya estemos en el cielo, en Apocalipsis 4, versículo 8, ¿alguien lo puede leer, por favor? Y se me había olvidado decir esgrima, porque estaba leyendo los versículos. Apocalipsis 4, versículo 8. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Así que estos seres alaban al Señor por toda la eternidad, diciendo: Santo, Santo, Santo. Eres todopoderoso, como dice el canto que apenas cantamos. Eres el todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Esta es la adoración. Esta es una adoración celestial, una adoración verdadera, una adoración profunda en la que se reconoce quién es Dios. Y en el versículo 11 ahí mismo, en Apocalipsis 4, ¿qué dice? Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Así que tú eres digno. Adoramos a Dios porque Él es el único digno de recibir toda la adoración. Todo el reconocimiento nuestro de que Él es el único Dios que existe. No hay otro Dios por sobre toda la tierra, no hay más Dios. No hay Dios fuera de Él. Él es el único
porque Él nos creó. Él es el único porque Él nos ama. Él es el único porque existe y verdaderamente está presente en nuestras vidas todos los días. Y como dice su palabra, todos los días son nuevas sus misericordias sobre nosotros. Él no solo nos creó, no solo nos ha cuidado, sino que al habernos desviado de su camino, y el único camino de acuerdo a su justicia es derramamiento de sangre, y notando que nadie se puede salvar a sí mismo, Dios preparó un plan mandando a su propio Hijo, o sea, a sí mismo vino, descendió, tomó forma de hombre y murió en la cruz. Y Él es el Cordero, o sea, el sustituto, el que muere en nuestro lugar, el que derrama su sangre para limpiar nuestros pecados y proveernos salvación. Por eso también Él es el único digno de recibir todo el honor, la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Apocalipsis, capítulo 5, versículos 12 y 13. ¿Alguien más que lo lea? 12. Que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Él es el único digno. En la palabra adoración en inglés es worship. Y es una palabra compuesta del inglés antiguo que viene de las palabras word, valor, que se atribuye. Es decir, atribuirle a Dios el valor que Él tiene. Adorar a Dios es atribuir a Dios el valor que Él tiene, que Él se merece. Él no se merece el segundo lugar en nuestra vida. Él se merece el primer lugar. Nadie más merece nuestro agradecimiento sino Dios. Y Dios en primer lugar. Cuando nosotros le cantamos a Él, le cantamos porque Él se merece. Cuando nosotros tratamos de hacer lo correcto y vivir una vida que agrada a Dios, lo hacemos porque Él se lo merece. Cuando lo ponemos a Él en primer lugar en nuestra vida, lo hacemos porque Él es el único que merece tener el primer lugar en nuestras vidas. Al ponerlo en el trono de nuestro corazón, lo estamos adorando porque Él es lo que Él se merece. A medida que más conocemos a Dios, más lo adoramos. A través de la creación Dios se reveló, así que cuando observamos la creación, todas las cosas creadas, podemos a través y por medio de la creación saber que tenemos un Dios grande, poderoso, maravilloso. Es más, entre más observemos la creación, el macrocosmos y el microcosmos y todo, entre más lo observemos, podemos atestiguar la grandeza de Dios con nuestros propios ojos. Si la creación es grande, el Creador lo es más todavía. Porque nunca lo creado será más grande que el Creador. Así que en la creación podemos reconocer, como dice el Salmo, el firmamento anuncia la obra ¿de qué? De sus manos. La misma creación nos declara que hay un Creador. Excepto aquellos pseudocientíficos que dicen que el universo fue creado con una gran explosión sin intervención de nada ni de nadie, se les están perdiendo algunas piezas. Cuando en una investigación no se toman en cuenta ciertos factores, se ignoran ciertos elementos, no es posible que sea una investigación y una conclusión seria. Por eso es una teoría, no es una ley. Porque no se puede probar. Y además, como teoría tiene sus errores. Por ejemplo, la gran explosión. ¿Qué fue lo que explotó? Si no había nada, ¿qué explotó? Eso que explotó, supongamos que el universo sí se originó desde una explosión,
Porque la Biblia solo dice que Dios creó todas las cosas, no dice cómo. Pero si fue una explosión, Dios tuvo que haber creado elementos, partículas que combinadas bajo ciertas circunstancias reaccionaran y hubiera una explosión, y no solo cualquier explosión, no una explosión destructiva, sino una explosión creadora, de lo cual surgieron todos los planetas y toda la vida en el universo, según ellos. Así es. Así que Dios es anunciado en la creación. Ahora, la creación no es lo único que anuncia la existencia de Dios. La palabra de Dios escrita no discute si Dios existe o no existe, simplemente lo da por sentado. Dios existe, porque Él está ahí. Cuando yo te estoy hablando, ¿te tengo que probar que yo existo? ¿Por qué? Te estoy enfrente de ti hablándote. ¿Cómo podrías ignorar que existo? Por eso la palabra no discute si Dios existe o no existe. Simplemente lo dice claramente, ni tiene que discutirlo más. Dios existe, y toda la palabra da testimonio de no solo de la existencia, sino quién es Dios, cómo es Dios y qué espera Él de nosotros. Y cuál es nuestra relación con Él, o cómo debe ser nuestra relación con Él. También tenemos la palabra encarnada, que es la revelación de quién es Dios en una persona física que habitó sobre la tierra. Es decir, Dios mismo descendió y tomó cuerpo, forma humana, y se mostró a nosotros como el unigénito del Padre, el Verbo, la palabra poderosa de Dios que creó todas las cosas, es decir, la segunda persona de la Trinidad, Jesucristo, que existía desde siempre con el Padre, tomó cuerpo, Juan 1:14, y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre. Qué precioso. Es la revelación de Dios. Por eso mismo la asimilación bíblica y la meditación en la palabra son el centro de nuestra adoración. Son la razón por la que más adoramos y mejor adoramos a Dios. Para adorar a Dios hay que centrarse en lo que Dios nos ha revelado de sí mismo. Cuando Tomás vio a Jesucristo, a pesar de que ya había pasado 3 años con Él y lo había visto hacer milagros y oído enseñar y tantas cosas, en ese momento Jesucristo se le reveló como algo que Él no lo había conocido antes. Él es Dios y Él es Señor. Y así lo adora, Señor mío y Dios mío. Entre más lleguemos a conocer a Dios, más razones tendremos para adorar a Dios. Y el canto que dice 10,000 razones, tendríamos que cambiarle el número si realmente hacemos cuenta, ¿verdad? Sí, 10,000 razones. ¿Cuántos milagros Dios hará en nuestra vida por día? ¿Cuántas misericordias? ¿Cuántas maneras Dios se revela en nosotros cada día? En cada acto de misericordia, en cada acto de bondad, en cada acto de provisión. Miren, imagínense que solamente Dios se revelara en 3 cosas maravillosas en su vida cada día. 3 cosas. En un año son más de 1,000 cosas. Y en 10 años ya son más de 10,000. Así que aquí ya vemos, todos los de aquí pasamos de 10 años porque los niños acaban de salir, ¿verdad?, a su clase. Así que todos pasamos 10 años. Así que cada uno de nosotros tenemos más de 10,000 razones para alabar y adorar a nuestro Dios. Yo paso ya a las 50,000. Fácil. Usted haga su cuenta. Tengo muchísimas más razones para adorar al Señor. Y cada vez que Dios se revela a mí en alguna manera, es una cosa más en la que yo le debo y necesito. Yo, no Él. Yo necesito adorar a Dios. Dios no necesita mi adoración. No nos equivoquemos con eso. Adorar es centrarse en Dios. La adoración es central en Dios.
Yo adoro a Él, lo que Él es y lo que Él hace. No me enfoco en mí, no me enfoco en otros. Mire, si es una iglesia de 10,000, de 100,000, o es una iglesia de solo 10, la adoración debe ser con la misma calidad, porque no está enfocada en la cantidad de gente que hay congregada, ni en la calidad musical de los que tocan, si hay o no hay músicos. Está centrada, y debe estar centrada, en la persona de Dios, y tampoco está centrada en un estilo de música. Sin embargo, la adoración está centrada en Dios. Únicamente lo debemos adorar a Él. Solo podemos adorarlo a Él cuando Él es el centro de nuestra atención. Si nuestra atención está puesta en mí, en otros, o en la música, o en el ambiente, no estoy adorando. Segunda forma como podemos ofrecerle a Dios una adoración aceptable a sus ojos. La adoración que es aceptable delante de los ojos de Dios se hace en espíritu y en verdad. El famoso versículo ahí cuando Jesús estaba con la mujer samaritana en Juan capítulo 4, que la mujer le pregunta: Señor, Señor, ahora sé que eres profeta. Y justo aquí tengo en mi listita en la número 1, cuando me encuentre a un verdadero mensajero de Dios, tengo esta pregunta importantísima para mí, para preguntarle: ¿en dónde debemos de adorar a Dios? ¿Aquí en este monte? Y apunta a un monte que tenía enfrente. ¿O allá en Jerusalén, como dicen ustedes los judíos? Jesús le dijo: mujer, a ti te digo, la hora viene y ya es la hora, cuando los verdaderos adoradores no necesitarán adorar aquí o allá, sino adorarán a Dios en espíritu. ¿Y qué? Y en verdad. Juan 4, 23 y 24. Primera de Corintios 12, versículo 3. ¿Puede alguien leerlo, por favor? ¿Qué se necesita para adorar a Dios en espíritu y en verdad? Primera de Corintios 12, versículo 3. ¿Alguien lo lee, por favor? Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. La primera cosa que yo necesito para adorar a Dios en verdad y ofrecerle una adoración aceptable a Él es que yo adore en el Espíritu. Por eso Cristo dice: los verdaderos adoradores adoran en espíritu, no en el espíritu del hombre, porque se fijan ahí en ese versículo, espíritu es mayúscula. Es decir, el Espíritu de Dios. Nadie que no tenga el Espíritu de Cristo puede adorar a Cristo verdaderamente. Así que este es el primer requisito. Por eso, una persona que no ha entregado su corazón a Cristo no puede adorar a Dios. Puede ir a la iglesia, puede cantar, puede emocionarse y puede todo lo que sea, pero adorar no es. Necesita el Espíritu. Nadie puede llamarle a Jesús Señor si no tiene el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo. Ese es el primer requisito. No podemos adorar. El Espíritu Santo nos motiva a cada uno de nosotros, motiva a las almas que eran frías en sí mismas en la adoración para que se enciendan con la pasión de Cristo o por Cristo. Es decir, el Espíritu Santo hace una obra. Cuando yo vengo a adorar, el Espíritu Santo me mueve desde adentro para que yo pueda ofrecerle a Cristo una adoración no a secas, no así somnolienta, apagada, que resulta desagradable a los ojos de Dios porque no viene del Espíritu. ¿Usted cree que el Espíritu Santo te va a impulsar a adorar a Dios así? Santo, estoy contento, tengo gozo, amén, Cristo. Qué aburrido. Ay, perdón. ¿Cree que alguien está adorando así? No. No importa en a qué lugar vayas,
Si así estás adorando, no importa quién esté tocando, no importa quién esté predicando, no importa en qué iglesia estás, si esa es tu forma de adorar, no estás adorando a Dios. El Espíritu Santo no te está motivando por una razón, por una u otra razón, pero es muy probable que a lo mejor porque no la tienes al Espíritu Santo. Y si lo tienes apagado. Y cualquiera de las dos cosas es mala, ¿verdad? Una es peor que la otra, pero las dos son malas. Adorar en espíritu y en verdad implica adorarlo desde adentro hacia afuera. Por lo mismo, el ambiente en el que yo esté no importa. Me refiero a que no es el ambiente lo que me hace adorar a Dios. No es la música viva, alegre y bien tocada y gente profesional en motivarnos al grupo, a la congregación para adorar lo que hace que yo verdaderamente adore. No es aquel que es capaz de mover mis sentimientos y manipularlos para que llore cuando quiere que yo llore o para que grite para cuando Él quiere que yo grite. Es el Espíritu Santo que desde adentro me impulsa. Tal vez algunos estén contentos adorando a Dios con mucho gozo y yo esté derramando lágrimas en la misma adoración. Porque el Espíritu sabe que tenemos nosotros necesidad en cada momento, cómo debemos de adorar en determinado momento. Adorar a Dios se adora con el corazón, pero también se adora con la cabeza. Porque dice, en espíritu, ¿qué? Y en verdad. Porque ¿qué voy a estar cantando cosas que no tienen sentido para mí? O cosas contrarias a lo que la Biblia enseña. Recuerden que uno adora, recuerda lo que Dios se ha revelado en mi vida. ¿Cómo voy a decir que algo que no va de acuerdo a la revelación de Dios o quién Dios es? Con quién Dios es para mí. Debo de adorar a Dios con las emociones y también con el pensamiento. Debo de entender lo que estoy cantando y debo de cantar también con la letra del corazón y de la mente. Vamos a decirlo así, si quiere hallarle componentes a los cantos, vamos a decir que la música sale del espíritu y la letra sale de la cabeza. O el espíritu en el que canta, ¿verdad? Y la letra con la que canta es un resultado de la presencia de Dios en su vida, en su corazón, moviendo sus sentimientos, encendiendo su fuego interno y en la obra de Dios en su mente, en sus pensamientos, que lo ayuda a ver las cosas como deben de verse. Tal vez usted tenga un momento difícil en su vida, pero Dios lo mueva, viene triste y empieza en la presencia de Dios triste, pero Dios en ese momento le da una convicción de que Él está contigo, que no lo va a dejar y que va a salir y que va a haber victoria en esa circunstancia. ¿Cómo va a terminar cantando usted? Pues muy contento. A mí me ha pasado que a veces vengo triste y salgo bien contento. A veces vengo alegre y Dios me hace que salga triste. No cada vez del templo voy a salir brincando de gozo. A veces tengo que salir triste porque es la obra del Espíritu. Tienen que entristecerme a veces para que yo madure y crezca. Debemos adorar aun cuando no tengamos ganas de hacerlo. Por eso se llama la disciplina de la adoración. Muchos dicen, ay, si yo adoro sin ganas soy un hipócrita. No, si a veces no tengo ganas porque tengo problemas o tengo dificultades, pero yo sé que Dios se merece que yo vaya a adorarlo y como quiera vengo, me arrastro a mí mismo hasta el templo, entro. A veces veo que la gente a mi alrededor y las circunstancias no me motivan tampoco, pero yo tengo una motivación más verdadera, más profunda y más poderosa que viene de Dios y Él se merece toda mi adoración. Y aunque venga yo sin pocas ganas físicas de hacerlo, mi espíritu sobrepone a mi sentimiento corpóreo y me lleva al templo y en la adoración
aún el sentimiento es transformado. Porque se debe adorar, hermanos, el sentimiento está incluido, pero a veces el sentimiento hay que arrastrarlo al altar de Dios. A veces los sentimientos hay que llevarlos a la presencia de Dios para que Dios nos toque en los sentimientos también y nos transforme. Porque es posible cantar en medio del dolor y de las dificultades, sí. Acuérdense de Pablo y Silas cuando fueron encarcelados, azotados y luego amarrados en el calabozo de más al fondo, ¿verdad? Con cepos en los pies y en las manos, y allá en el fondo, en el calabozo oscuro, lleno de heridas en su cuerpo por los latigazos, estaban contentos alabando al Señor. Sí se puede. Sí se puede, porque la adoración no sale de una circunstancia, sale del corazón. Viene de la misma presencia de Dios y llega a la presencia de Dios. Nuestra adoración siempre tendrá defectos. Toda la adoración nuestra es defectuosa. Si usted piensa que porque mi adoración no es la mejor del mundo, entonces no está grata delante de Dios, usted se equivoca. Porque musicalmente yo voy a tener muchos defectos. No soy un buen músico, no soy músico, no tengo la mejor voz, etcétera, etcétera. Hay miles de cosas por las cuales mi adoración puede que no sea perfecta, no es perfecta. Pero cuando viene de mi relación con Dios y yo le canto con todo mi corazón, así sea el más desentonado de todos, la adoración es agradable a los ojos y a los oídos de Dios. Así que debo de seguir adelante, debo buscar adorar a Dios, que se lo merece todo, a veces aunque no tenga ganas, porque en medio de esto aún las ganas serán rescatadas y adoraremos con todas las ganas a Dios al final. Amén. La tercera cosa con la que puedo ofrecer a Dios una adoración aceptable es entender que la adoración debe ser tanto pública, o sea, en público, como privada. Hebreos 10:25 es un versículo conocido. No dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. La adoración corporativa no sustituye a la que hacemos en privado y viceversa. Es decir, al revés. La privada no sustituye a la pública y la pública no sustituye a la privada. Es decir, debemos adorar a Dios en su casa y en mi casa, con mi familia y a solas. Así debo de adorar a Dios. Y sabe una cosa interesante acerca de esto. Hay elementos de nuestra adoración que no lo podremos encontrar en la adoración privada, o hay otros que no los encontraremos tampoco en la adoración pública. Por eso, para tener una vida de adoración balanceada, necesito adorar en privado y necesito adorar corporativamente con el cuerpo de Cristo. Es decir, debo venir a la iglesia, adorar a Dios en la iglesia, y debo adorar en mi casa, con mi familia y también a solas. Muchas veces nuestra adoración colectiva no nos deja satisfechos por una única razón, que no es complemento de una adoración privada, es de más. No existe la adoración privada. Sí me dejé escuchar bien. Venimos a la casa y la adoración en el templo nos deja mucho que desear, no nos llena, no nos satisface, y algunos lo dicen con todas las letras: esta adoración no llena, no sirve, no satisface. Pues ¿cómo? ¿Cómo? Te estás muriendo de hambre y te dan un postrecito. ¿Qué dices? Cuando tienes mucha hambre y te sirven un postrecito, ¿qué dices? Pues yo quiero comida de veras, ¿no? Claro, claro. Vamos a llamarle que la adoración en la casa de Dios es el postre. Pero el platillo fuerte es la adoración privada. Si no hay adoración privada, pues
La adoración en templo no te va a satisfacer nunca. Ahora, cuando yo me como una buena comida, un perfecto banquete en algún lugar, con un banquete bien hecho, bien preparado, bien balanceado, lo termino y ¿qué digo? Ay, hace falta un postercito. ¿No es cierto? Más para quien tiene el diente dulce como yo, ¿verdad? Así que por mucho que adores en tu casa, vas a tener la necesidad de venir a adorar en el templo. La uno no sustituye a lo otro. Y por último, la adoración es una disciplina que debe de ser cultivada. Mateo 4, versículo 10. ¿Puedes leerlo, por favor? Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. La adoración no se puede fabricar, hermanos. No la puede usted hacer. Usted no puede fingir la adoración. Usted puede hacer ejercicios de adoración, pero no adoración. La verdadera adoración es provocada por la belleza, las características y la obra de Dios en nosotros. Pero si no permitimos que Dios se manifieste en nosotros, que Dios trabaje en nosotros, vaya, si ni siquiera leo la Biblia, ¿de qué voy a adorar a Dios? A veces me levanto, camino todo el día por el mundo y regreso a mi cama sin siquiera haber volteado a ver el cielo. Ahora en nuestros días ni siquiera la creación contemplamos. Vamos a decir que no solo no leemos la Biblia, ni siquiera leemos a Dios en la naturaleza. Antes la gente ponía más atención en la naturaleza y aunque no supiera mucho de la Biblia, tenían mucho entendimiento en su corazón de Dios. Y ahora ni siquiera la naturaleza leemos. Pues ¿cómo va a haber adoración? Ya ni conocemos a Dios. Aunque la adoración es un fin en sí misma, es decir, cuando yo adoro, la adoración, adoro porque debo adorar y la adoración es un todo y se basta, pero además la adoración es un instrumento, es un medio que Dios usa para que yo llegue a ser como Cristo. Ponga mucha atención en esto último. Las personas se transforman en aquello en lo que se enfocan. La adoración es enfocarse a Dios. ¿Ok? Así que la adoración es enfocarse en el objeto de nuestra adoración. ¿Qué pasa cuando el objeto de nuestra adoración no es Dios? Mire, yo le voy a decir lo que pasa. Los niños se visten de sus superhéroes favoritos, sea cual sea, ¿verdad? Hoy en nuestros días puede ser Capitán América, sí, puede ser Thor, pueden ser otros de los, porque ahorita la película de superhéroe famosa es los Avengers de Endgame. Así que sé que uno de los favoritos ahí es el Thor, ¿verdad? O para otros es el Hombre Araña, el Capitán América, para algunos es Hulk. Pero bueno, esto está la gente enfocada. Hay gente que son fanáticos de Star Wars, ¿sí? Y tienen hasta el ringtone de Star Wars y tienen backgrounds en el teléfono, etcétera. Tienen pósters y se visten porque están enfocados en eso. Y convierte, y quieren transformarse, y quieren parecerse a sus héroes. Eso es natural del humano. Los adolescentes se visten de sus estrellas favoritas, ya sea deportivas o musicales. Se rapan el pelo si su estrella se rapa. Se dejan vestidos sueltos si sus artistas traen sueltos.
etcétera, etcétera. O entallados, si ellos se visten entallados, camisas cortitas, porque todo eso ha pasado por el mundo, ¿no? Los artistas traen la moda, traen una tendencia la cual la gente sigue. Porque la gente quiere parecerse a sus héroes, a las cosas en las que ellos se parecen. Los niños de cuando van creciendo, que no saben mucho de superhéroes, su superhéroe es su papá o su mamá, y luego se quieren parecer al papá. Antes era muy clásico que mirábamos ideas de esto, o fotografías de un niño poniéndose corbatas o sacos o zapatos de la mamá, las hijas, o las niñas pintándose porque ven que la mamá se pinta, etcétera. Los adultos también lo hacemos. No nada más los niños y no nada más los adolescentes y los jóvenes. También los adultos tratamos de imitar a nuestros héroes. El asunto es que, ¿quiénes son nuestros héroes? Fíjense en lo siguiente. Hay personas que sus héroes son ciertos hombres de negocio. Y quieren trabajar duro y quieren seguir las reglas que aquel siguió, y etcétera, etcétera, para llegar a ser un empresario tan rico como aquel. Lo triste que yo he visto, por ejemplo, es que a veces hay personas que tienen a un patrón que es muy trabajador y que tiene casas lujosas y coches y todo. Y a veces los empleados, que son empleados que no ganan lo que su patrón gana, trata de tener lo mismo. Y pues qué tontería más grande, ¿verdad? Ese patrón al que admira no llegó a estar donde está, comprando carros lujosos en cuanto se los fiaban. Realmente esa gente es más disciplinada que eso, pero eso es natural, lo estoy diciendo porque la gente sigue a sus héroes. Ahora aquí, ¿cómo vamos a usar esto que conocemos de nuestra naturaleza? Así que si queremos que Dios sea el centro de nuestra adoración, ¿en qué debemos de enfocarnos en nuestra vida? En Dios. Fijarse más en el mundo que en el Señor nos hace mundanos. Un cristiano no es mundano de la noche a la mañana. ¿Sabes? La razón por la que un cristiano se hace mundano es por estarse fijando más en el mundo que en Dios. Mira a la gente que va a las fiestas, mira a la gente que se divierte, que hace esto, que acá, que allá, y se la pasa mirando y deseando eso, pues en eso se convierten. Y por más que luchan en agradar a Dios, no pueden, pues porque la carne los jala, porque han estado deseando eso.